Supercrack Estrella presenta los ovnis de Irán y Ucrania. OVNI confronta a las Fuerzas Armadas de Irán ante el último ataque armado de Irán a Israel. Resurgen estas impactantes imágenes de una confrontación entre un objeto volador no identificado y las fuerzas antiaéreas iraníes. ¿Tecnología secreta? ¿Intervención extranjera? ¿Algo que no quieren que veamos? El video vuelve a circular en redes y plantea más preguntas que respuestas. Recibe el nombre de Incidente OVNI de Teherán, el avistamiento de un objeto volante no identificado en las primeras horas de la madrugada del 19 de septiembre de 1976, sobre Teherán, capital de Irán. Durante el incidente, dos McDonnell Douglas F-4 Phantom II fueron enviados para interceptar el desconocido objeto, perdiendo las comunicaciones y el control de los instrumentos en las proximidades del mismo, solo para recuperarlo tras retirarse. El evento fue analizado por la DIA estadounidense, y se considera uno de los más fiables por la cantidad de documentos y testigos. También uno de los aviones experimentó fallos en el sistema de armas cuando iba a abrir fuego. Sin embargo, en opinión de críticos y escépticos, la cualificación de los pilotos no era excesiva, y probablemente lo que vieron fue Júpiter, lo que unido al mal funcionamiento de los equipos, explicaría el acontecimiento. Un video que ha causado revuelo en las redes sociales muestra una luz imponente en el cielo iraní que muchos aseguran es un ovni. Esta aparición sucede días después de que en el Reino Unido se presentara la foto más clara de un objeto volador no identificado en las últimas 3 décadas. En el material visual, se observa cómo los comandos antiaéreos intentan, sin éxito, derribar el supuesto objeto. Las imágenes sugieren que el ovni podría contar con algún tipo de escudo, ya que parece repeler los misiles lanzados por las fuerzas iraníes. El suceso ha generado todo tipo de especulaciones y teorías entre los usuarios de la red. Por el momento, no hay una explicación oficial al respecto. Impactante video de ovni en Irán al que le disparan pero no pudieron derribarlo. En los videos que circulan en las redes sociales se puede ver un punto de luz en el cielo iraní. En las últimas horas, en redes sociales se ha viralizado un video de un supuesto objeto volador no identificado, OVNI, que apareció en el cielo iraní, en el puerto de Ansalo. Según los informes de las autoridades y medios locales, este suceso ocurrió en la noche del 12 y 13 de julio del año 2023. Los reportes indican que era una noche tranquila en la zona, sin embargo, de repente apareció en el cielo una luz brillante, la cual pudo ser vista por cientos de personas. Además, en los vídeos que circulan en internet se ve que la Fuerza Aérea de Irán le arroja misiles para derribarlo, pero no tuvieron éxito. Según los reportes del país asiático, las autoridades y los científicos del país están haciendo una investigación exhaustiva, analizando datos, testimonios y cualquier pista que ayude a explicar qué era la luz brillante que vieron en el cielo. Este video ha generado un gran asombro y especulaciones por parte de los internautas en internet. Algunas personas han creado diferentes teorías sobre el origen del objeto volador no identificado. Hasta el momento, no se ha brindado una explicación sobre lo que se vio en el cielo. Algunos usuarios de internet, le intentando dar una explicación al video y han comentado que posiblemente sea la luna y por eso las balas no alcanzaban hasta ella. Eso es la luna y nubes, las balas pasan de largo y explotan porque están programadas. Yo creería que eso es una luz de bengala y no un ovni. Se ven cerca, pero están muy lejos de la Tierra, así que solo disparan al aire, se lee en los comentarios. Los ovni objetos voladores no identificados son fenómenos aéreos que han sido observados y reportados por testigos, pero cuya naturaleza y origen no han sido identificados de manera concluyente. Estos objetos suelen ser avistados en el cielo y pueden variar en forma, tamaño y comportamiento, lo que genera especulaciones sobre posibles explicaciones naturales o incluso extraterrestres. La noche del 25 de mayo de 2024 en Teherán, capital de Irán, se observó un fenómeno insólito que dejó perplejos a sus residentes y desató una oleada de debates. Luces extrañas de un verde brillante, cruzaron el cielo nocturno en un patrón circular, que desafiaba lo conocido por el ser humano. Muchos lo consideraron un montaje o bien, una aeronave militar. Este informe de avistamiento ovni en la capital iraní no tardó en difundirse en redes sociales, lo cual alimentó diversas teorías. Los vídeos en alta definición del evento se viralizaron y las imágenes muestran con claridad las enigmáticas luces moviéndose con una precisión y coordinación inquietantes, lo que ha llevado a muchos a especular sobre su origen extraterrestre. ¿Las luces vistas en Irán son naves extraterrestres? Los testigos presenciales y sus relatos son tan variados como sorprendentes.
Muchos describen haber visto una serie de luces verdes que se desplazaban de manera sincronizada, creando patrones complejos en el cielo nocturno. Estas declaraciones han generado un amplio espectro de teorías. Algunos sugieren que podría tratarse de un fenómeno natural aún no comprendido, mientras que otros están convencidos de que es una prueba irrefutable de la visita de seres de otro mundo. Por otro lado, algunas teorías apuntan a pruebas militares secretas, considerando la ubicación geopolítica de Irán. Sin embargo, las autoridades iraníes han negado cualquier tipo de actividad militar en la zona que pudiera explicar el fenómeno, lo que solo ha servido para alimentar aún más las especulaciones sobre la naturaleza extraterrestre del evento. Expertos en ufología de diversas partes del mundo han analizado las imágenes, algunos sugiriendo que se trata del avistamiento más claro y convincente de un ovni en mucho tiempo. Incluso Jaime Maussan se ha sumado a la tendencia. Sin embargo, la comunidad científica mantiene un enfoque más escéptico. Muchos insisten en que, aunque el video es impresionante, aún es necesario un análisis exhaustivo para descartar todas las explicaciones mundanas antes de considerar la posibilidad de visitantes de otro planeta. Desde extraterrestres hasta eventos sobrenaturales, las teorías que se desarrollaron en torno a esta incógnita son extensas y cada una cuenta con su propia popularidad. Tras años de investigaciones, esta semana un grupo de arqueólogos lograron revelar el misterio que gira en torno a este fenómeno. Para los fanáticos de lo místico y de otro planeta, estos anillos no son la ocasión. Según publicó un grupo de científicos en Taylor and Francis, los Urungerioyurron, un pueblo originario que data del período micénico, son los responsables de su aparición. Son un importante marcador paisajístico que representa nuestros linajes familiares, una fuente de vida, un cuenco de comida y una carretera para nuestro pueblo, detalló uno de los arqueólogos que realizó el estudio. ¿Cuál es la historia de los Urungerioyurron? Estas destacadas marcas en el suelo de tierra, fueron encontrados en Australia y también en Reino Unido y Camboya. Según las investigaciones de los arqueólogos, las comunidades originarias tenían la costumbre de excavar la tierra para formar estos gigantes círculos, que cuentan con más de cientos de metros de diámetro. Su conservación se debe a que los círculos representan y simbolizan una gran importancia para la historia y cultura de esas comunidades, aunque varios fueron destruidos debido a colonos de tiempos pasados. En su momento, se estima que hubo alrededor de 400, pero actualmente solo quedan 100. Cada grupo lingüístico aborigen tiene su propio nombre para los anillos, como Burbun para el pueblo Wiradjuri del centro norte de Nueva Gales del Sur, Kuringal para el pueblo Yuin de la costa sur de Nueva Gales del Sur y Tur/Adur para el pueblo Turrbal de la región de Brisbane, detallaron los expertos. Los anillos tienen un tamaño de más de cientos de metros de diámetro. Google Earth. Unos misteriosos anillos que se encuentran marcados en la Tierra hace miles de años, cautivaron la atención de científicos y arqueólogos debido a la incertidumbre y falta de explicación que generan su aparición y persistencia. El misterioso cráter que podría ser un aparcamiento de ovni en aguas de Cádiz, una anomalía bajo la bahía que vuelve a encender las teorías sobre ovnis y bases sumergidas. Cádiz es una de las ciudades andaluzas más visitadas, acuden ciudadanos de todo el mundo para poder disfrutar de sus calles, sus plazas, gastronomía y por supuesto, sus playas. Para muchos, la ciudad más antigua de Occidente no es solo una reliquia por todo lo que se puede ver, sino por aquello que está en sus profundidades y que la coloca en el mapa del misterio. En el canal Max España ha aparecido la capital gaditana como uno de los puntos en los que suelen producirse avistamientos de extraterrestres. Un ejercicio que confirma el ufólogo Javier Aradilla. Hay un cráter que está situado bajo el puente de Carranza en la bahía de Cádiz que se ve desde el aire cuando la marea está baja, afirma el ufólogo. Un cráter con unas medidas especialmente grandes. El experto destaca que este cráter puede medir entre 250 y 300 metros, con una profundidad aproximada entre 25 y 30 metros. Estas dimensiones tan grandes desataron un debate acerca de qué era lo que lo había provocado. Al principio se creía que había sido el impacto de un meteorito. Cosa improbable porque el círculo es completamente perfecto, afirma Aradilla. El ufólogo afirma que se cree que puede ser una base extraterrestre porque casi todos los avistamientos en la bahía de Cádiz salen y se sumergen en el agua. ¿Se trata de una formación natural, obra humana o extraterrestre? No todos los expertos apoyan la teoría de que se trate de una base ovni y achacan a que puede tratarse de un impacto de meteorito, a pesar de su forma perfecta. Otros en cambio sugieren la posibilidad de que se tratase de una mina de la época romana.
Esta parte ahora sumergida podría haber estado en el exterior hace 2000 años, y con el cambio de las mareas la orografía ha cambiado lo suficiente como para dejarla cubierta. La posibilidad que defiende el ufólogo y que sin duda, es la más llamativa es que se trate de una base sumergida asociada a los OVNIs, los llamados objetos sumergibles no identificados. Por el momento, no hay ningún tipo de estudio oficial que determine que ese cráter y que lo originó. La realidad es que se trata de una estructura que es difícil de ver y de explicar y que se encuentra bajo el puente Carranza. La gracia de Cádiz aparece en los comentarios. Hace unos días, el programa Max publicaba en sus redes sociales la historia de este cráter en la bahía de Cádiz y esto ha suscitado una gran cantidad de comentarios de usuarios que han dejado plasmados su gracia y desparpajo, propias de su ciudad de origen. ¿Se puede saber cuánto pagan por el parking? Estoy buscando por la zona, escribe uno de los usuarios. Otros cuestionan la credibilidad de los testigos que afirman haber visto vida extraterrestre. Los avistamientos iban acompañados del butano y el porrito. Verás cuando le pregunten al extraterrestre de dónde viene y diga, de la caleta Pisa, comenta otro internauta. Soy de Cádiz y tengo que decir que un día, pescando en el puente Carranza cogí un alienígena en champelao con una lisa mojonera y desde entonces no he reunido el valor de volver a pescar, escribe otro usuario en Instagram. Sí hombre, en Cádiz no puedes aparcar el coche, vas a aparcar un ovni, afirma otra persona. Lo cierto es que se desconoce qué es esa estructura submarina, pero lo cierto es que los gaditanos demuestran una vez más que el arte y la gracia va por encima de todo. Yo tengo localizado uno de estos puntos en Ucrania, pero lo alucinante de este de Ucrania es que todo empieza en el mar donde se puede ver un portal dimensional que se abre, y luego aparece una estela en el cielo que llega hasta este círculo en tierra a cientos de kilómetros que parece un punto de aterrizaje de ovnis. El círculo aparece en Odessa Oblast. Ovnis en Irán en el pasado. Las alfombras mágicas han aparecido en la literatura desde casi la época bíblica hasta la actualidad. Aunque eran un tema principalmente árabe o indio, la popularidad de las 1001 noches atrajo sobre ellas la atención del público occidental. Las tradiciones literarias de otras varias culturas también incluyen alfombras mágicas. La alfombra mágica de Tangú, también llamada alfombra del príncipe Hussein, era una alfombra sin ningún valor aparente procedente de Tangú, Persia, que funcionaba como alfombra mágica y aparece en Cuentos de las 1001 noches. En el Quebra Nagast se describe la alfombra de Salomón, hecha de seda verde, y sobre ella se colocaba el trono de Salomón cuando viajaba. Regalo de la reina de Saba, era lo suficientemente grande como para que cupiese su séquito. Las personas a su derecha, y los espíritus, a su izquierda. El viento cumplía las órdenes de Salomón y aseguraba que la alfombra y su contenido avanzaran en la dirección correcta. La alfombra era protegida del sol por un dosel de pájaros. En los cuentos populares rusos, Baba Yaga obsequia a Iván el Tonto con una alfombra voladora o algún otro regalo mágico, por ejemplo, una bola que rueda frente al héroe indicándole el camino o una toalla que puede convertirse en puente. Estos regalos ayudan al héroe a hallar su camino durante sus aventuras. El pintor ruso Víctor Vaznetsov ilustró estas historias representando una alfombra voladora en 2 ocasiones. Las alfombras voladoras son viables, dicen los científicos. Descubre cómo la física y las matemáticas revelan los secretos de las alfombras voladoras. Una sorprendente mezcla de ciencia y magia te espera. Seguramente crees que las alfombras voladoras pertenecen al reino de la fantasía, y solamente los niños sueñan con ellas. Sin embargo, no es así. También los físicos y matemáticos dedican tiempo a investigar la forma en que una de estas alfombras mágicas podría realmente volar. Aunque parezca imposible, son físicamente viables. La física involucrada en el vuelo de una alfombra voladora ha sido, gracias al trabajo del matemático de Harvard Lakshminarayanan Mahadevan, completamente develada. El matemático, al que la historia seguramente recordará como aquel que hizo trizas la ilusión de millones de niños, ha publicado los resultados de su trabajo en una reciente edición de la revista de física Physical Review Letters. Lakshminarayanan Mahadevan se planteó seriamente las preguntas: ¿es posible que una alfombra vuele? En caso de que sea posible, ¿bajo qué condiciones podría operar? E intentó responderlas utilizando las herramientas matemáticas y físicas a su alcance. Luego de un arduo trabajo, llegó a la conclusión de que, en determinadas condiciones, es posible que una alfombra pueda volar. El secreto está en ponerlas a vibrar de la manera adecuada. Mahadevan se centró en el sistema empleados por las mantas rayas para volar en el seno de un líquido. Si las rayas podían hacerlo, era posible que una manta con las características adecuadas pudiese lograr lo mismo en el aire.
Comenzó realizando un modelo de una hoja bidimensional que vibra rápidamente con ondas que la atraviesan longitudinalmente mientras intenta permanecer a flote en un fluido. Una vez que las leyes fundamentales que gobiernan el modo en que estas ondas afectan la interacción entre la alfombra y el fluido que la rodea, Lakshminarayanan y sus colegas comenzaron a trabajar con números concretos. Así fue como demostraron que una hipotética alfombra de 10 centímetros de largo y 0,1 milímetros de espesor podía volar. Para ello, debía ser capaz de vibrar con ondas de 0,25 milímetros de altura y a una frecuencia de 10 ondas por segundo. Esto le permitiría flotar en el aire y volar horizontalmente a unos 40 centímetros por segundo. Las ecuaciones mostraban que, al menos dentro de esas dimensiones, el vuelo era posible. Pero al extrapolar los números a una alfombra de dimensiones mayores, descubrieron que hacer volar a una pesada alfombra requeriría un motor realmente potente, por lo que nuestros cómputos y las leyes de la escala sugieren que éstas permanecerán durante milenios en el mundo virtual, mágico y místico en que siempre ha existido. Sin embargo, esto no significa que haya sido un trabajo en vano. Los resultados obtenidos por Lakshminarayanan Mahadevan pueden ser utilizados debajo del agua, cuya densidad hace posible que una lámina vuele sin necesidad de una cantidad extraordinaria de energía. Quién sabe, quizá en un futuro no muy lejano, las alfombras voladoras sean un medio de transporte más. Las leyendas que se esconden en las alfombras son tan variadas como las culturas que las crean. Algunas hablan de dioses y héroes, de batallas épicas y amores imposibles. Otras cuentan historias de magos y brujas, de monstruos y seres mágicos que habitan en universos paralelos. Cada diseño, cada color, cada forma tiene un significado oculto que solo aquellos iniciados en el arte de tejer pueden comprender. En Oriente, se dice que las alfombras persas tienen el poder de proteger a quienes las poseen de las energías negativas y de atraer la buena suerte. En Europa, las alfombras turcas se consideran amuletos que protegen el hogar y atraen la prosperidad. En América Latina, las alfombras mexicanas cuentan historias de la tradición y la cultura de un pueblo milenario. Cada alfombra es un tesoro que encierra un sinfín de leyendas y mitos que nos transportan a mundos mágicos y fascinantes. Las leyendas que se esconden en cada hebra de una alfombra son como hilos invisibles que conectan el pasado con el presente, que unen culturas y tradiciones milenarias en un tejido único y maravilloso. Al observar una alfombra con detenimiento, se pueden descubrir símbolos y figuras que nos hablan de un tiempo y un lugar lejano, de una historia que se ha transmitido de generación en generación a través de los siglos. Viaja a tierras lejanas con solo pisar. Al caminar sobre una alfombra, se tiene la sensación de estar pisando tierras lejanas, de viajar a lugares remotos y exóticos sin moverse del lugar. La textura suave y acolchada de una alfombra transporta los sentidos a un mundo de sensaciones y experiencias únicas, donde el tiempo parece detenerse y todo es posible. Es como si cada paso fuera un viaje mágico hacia lo desconocido, hacia lo inexplorado. Las alfombras son portales que nos permiten conectarnos con otras culturas y civilizaciones, que nos invitan a explorar mundos lejanos y desconocidos. Al pisar una alfombra persa, se puede sentir el viento cálido del desierto acariciar la piel, se pueden escuchar las risas de los mercaderes en los zocos y el canto de los pájaros al atardecer. Es como si el espíritu de un lugar se manifestara a través de una simple pieza de tela tejida con amor y destreza. Otra famosa alfombra voladora pertenecía a Salomón. La leyenda dice que la reina de Saba le regaló al rey Salomón una alfombra verde y dorada con incrustaciones de joyas preciosas, como muestra de su amor. Se dice que la alfombra voladora fue tejida en un telar común, pero que sus tintes tenían poderes espectaculares. Hecha de un tipo especial de arcilla con propiedades magnéticas, y dado que la Tierra es un imán, tenía la capacidad de flotar muy alto. Navegó por el aire tan rápido que desayunó en Damasco y cenó en Media. El viento seguía las órdenes de Salomón. La alfombra era extremadamente grande y podía recorrer grandes distancias, así como transportar ejércitos y personas. Estaba protegida del sol por un toldo de pájaros. Parece ser una metáfora del poder del rey, aunque también nos muestra que el hombre no es infalible para las fuerzas de la naturaleza o el poder divino. Dios se enojó por el orgullo de Salomón y un día sacudió la alfombra y 40.000 personas cayeron y murieron. De todos modos, las historias de las alfombras voladoras son anteriores a la traducción de cuentos populares árabes del siglo XVI. El explorador francés Henri Bach afirmó haber descubierto una serie de manuscritos escritos por un erudito judío del siglo XIII, Isaac ben Sherirah, y encontrados en un castillo en Alamut, cerca del mar Caspio en el actual Irán.
Según Ben Sheridá, los gobernantes musulmanes solían considerar las alfombras voladoras como artilugios inspirados por el diablo. En su mezcla entre realidad y fantasía, sugiere que fueron utilizadas por ladrones y otros tipos que vivían en los márgenes de la sociedad, aunque sí recibieron algún favor oficial alrededor del año 1213, cuando un príncipe de Torrania demostró su uso para atacar un castillo enemigo al colocar un escuadrón de arqueros sobre ellas. Luego, Ben Sheridá esto lo describió como un hecho en lugar de una ficción, incluso llegando a introducir la política y la religión en su historia. Las alfombras voladoras fueron arrinconadas del imaginario del Islam por dos razones. La línea oficial era que el hombre nunca tuvo la intención de volar, por lo tanto, la alfombra voladora era un sacrilegio para el orden natural de las cosas. La segunda razón fue económica, el medio de transporte estándar eran el caballo y el camello. Alfombra de la tribu nómada de Baseri. Fars, Irán. En lo que respecta a las alfombras normales, sin ningún poder mágico, fueron los primeros cazadores los que extendieron pieles de animales en los suelos de sus toscos refugios, que les aportaban su calor y suavidad. Estamos hablando de lo que se consideran las primeras alfombras que más adelante serían tejidas y anudadas. Los nómadas del centro y del oeste de Asia realizaron las primeras llamadas alfombras orientales y las dispusieron en los duros suelos donde plantaban sus tiendas, con lo que ponían sus propios suelos sobre la tierra. Para los persas, una alfombra no era simplemente un objeto con fines prácticos y decorativos, era una verdadera obra de arte. La historia de Persia, ahora Irán, se remonta a más de 2500 años hasta el antiguo imperio persa. Durante cientos de años, Persia, que se extendía hacia el actual Irak y el Turquestán, fue básicamente una nación agrícola hasta el descubrimiento de vastos yacimientos de petróleo a principios del siglo XX. Conocida como Persia hasta 1935, durante muchos siglos se ha destacado por tejer las mejores y más hermosas alfombras del mundo. El árbol de la vida. Imitación de una alfombra persa nómada. Los iraníes son de origen ario, parten de la raza indoeuropea y el 90% son musulmanes, aunque no hablan árabe sino farsi. Janice Summers, en su libro Oriental Roots, Macmillan Publishing, New York, 1978, señaló que muchos grupos étnicos también residen en Irán, incluidos los kurdos, armenios, árabes y baluchis, cada uno manteniendo su propia herencia, tradiciones y cultura. Estas etnias y tribus tejieron alfombras que reflejaban la singularidad y el carácter del tejedor y de su entorno. En el siglo XIX, a pesar de que la gran mayoría iraníes se asentaron en ciudades y aldeas, algunas tribus todavía se aferraban a la forma de vida nómada. Las alfombras tejidas por los nómadas se etiquetan generalmente con el nombre tribal, como kashkua y afsar. Las hechas por tejedores asentados, los que residen en ciudades o pueblos, llevan el nombre de la ciudad en la que han estado tejidas o donde fueron comercializadas. Estas alfombras hechas por nómadas, se denominan asair. Los artesanos suelen trabajar de memoria, usan tejidos más gruesos y materiales de la zona en la que están, lo que es determinante en el resultado de los colores y la textura. Además, a veces los tejedores dejan en su pieza líneas irregulares que marcan un acontecimiento de la comunidad o un evento personal importante, como un fallecimiento o una boda. En cambio, las alfombras hechas en las ciudades, en los talleres de las cortes reales, como veremos, son más académicas, más clásicas, con un trabajo más perfecto, ideado por un diseñador y copiado luego por los tejedores. La alfombra se usaba y se usa principalmente como revestimiento de pisos. Como un elemento para el hogar se originó en el este, pero nadie puede decir exactamente cuándo. En los escritos de autores clásicos a menudo hay pasajes que ensalzan la belleza de lujosas telas y alfombras que adornan los palacios de los reyes orientales, pero hoy en día nada queda de esos antiguos tejidos. Solo se han encontrado fragmentos de alfombra de los siglos V y VI a lo largo de las antiguas rutas de caravanas en la región oriental de Turquestán. Relieve de Persépolis. Y queda un relieve tallado en piedra hallado en Persépolis, que muestra una procesión de dignatarios que llevan ofrendas para el rey persa, dos de los cuales parece que llevan una alfombra. No obstante, poca gente visita las ruinas de Persépolis, solitarias ahora en un altiplano donde no hay nada, un cielo nítido, nubes y espacio vacío. Solo estas excepcionales ruinas, recuerdo haberlas visitado con un reducido grupo de personas más el guía y estábamos solos afortunadamente, todo se ha dicho. Cuenta la leyenda, que la primera alfombra persa fue creada en el siglo VI por orden de Cosroes I, rey del imperio sasánida. Se tejió una alfombra colosal para dotar a su frío palacio de invierno de un jardín primaveral que estuviera siempre en flor.
De todos modos, las historias de las alfombras voladoras son anteriores a la traducción de cuentos populares árabes del siglo XVI. El explorador francés Henri Bach afirmó haber descubierto una serie de manuscritos escritos por un erudito judío del siglo XIII, Isaac ben Sherirah, y encontrados en un castillo en Alamut, cerca del mar Caspio en el actual Irán. Según Ben Sherirah, los gobernantes musulmanes solían considerar las alfombras voladoras como artilugios inspirados por el diablo. En su mezcla entre realidad y fantasía, sugiere que fueron utilizadas por ladrones y otros tipos que vivían en los márgenes de la sociedad, aunque sí recibieron algún favor oficial alrededor del año 1213, cuando un príncipe de Torania demostró su uso para atacar un castillo enemigo al colocar un escuadrón de arqueros sobre ellas. Luego, Ben Sherirah esto lo describió como un hecho en lugar de una ficción, incluso llegando a introducir la política y la religión en su historia. En 1213 Inocencio III traza la paz en la zona del Languedoc. Sin embargo, Pedro el Católico y Simón de Montfort, polos opuestos, en el sínodo de Lavaur, rechazan la conciliación, así el rey aragonés se declara protector de todos los varones occitanos amenazados y del municipio de Tolosa. La situación armada era extrema y estalla en la batalla de Muret, el 12 de septiembre de 1213, Pedro el Católico, defensor de Raimundo VI y de los poderes occitanos, es derrotado y asesinado, y Simón de Montfort entra en Tolosa acompañado Pedro de Benevento, nuevo del nuevo legado papal, y del hijo de Felipe II Augusto de Francia, Luis. El cuarto concilio de Letrán en noviembre de 1215 desposee del título de conde a Raimundo VI y reconocería a Simón de Montfort como conde de Tolosa. Las creencias cátaras se apoyaban en la idea de una dualidad creadora, Dios y Satanás, mientras predicaba la salvación mediante vía ascetismo, rechazando del mundo material que era considerado como demoníaco. Evidentemente era seguido por una minoría, muy entre comillas, y la Iglesia Católica consideró una práctica y doctrina como heréticas, en un tiempo en el que el poder de la Iglesia era casi absoluto, y no se admitían otros credos bajo la acusación de herejía, que era un pasaporte a la muerte. La herejía cátara hundía sus raíces en el gnosticismo y el maniqueísmo, siendo radicales en su forma de entender la fe. Para ellos lo material, lo físico lo creó Satán, al estilo del demiurgo de los gnósticos. El reino de Dios no es de este mundo. Dios creó cielos y almas. El diablo creó el mundo material, las guerras y la Iglesia Católica. La encarnación de Cristo era un medio de corrupción para los cátaros, ya que el cuerpo físico solo es una envoltura de la simiente angélica. Para ellos el pecado se produjo en el cielo y que se ha perpetuado en la carne. Además, para los católicos, la fe en Dios redime, mientras que para los cátaros exigía un conocimiento del estado anterior del espíritu para purgar su existencia mundana. Para los cátaros las almas se reencarnarían hasta que fuesen capaces de un autoconocimiento que les llevaría a la visión de la divinidad, y así poder escapar del mundo material y elevarse al paraíso inmaterial. La forma de escapar del ciclo era vivir una vida ascética, sin ser corrompido por el mundo, todo ello según sus perfectos que eran los herederos de los apóstoles, pudiendo anular los pecados y los vínculos con el mundo material de las personas. Muret 1213. La batalla decisiva de la cruzada contra los cátaros. En fin, amigos de Supercrack Estrella, deja tu comentario.